En medio de este caótico escenario en el que Latinoamérica no se escapa, entre intentos de golpe en Colombia, negociaciones con China y los embates permanentes de Donald Trump en temas de migración y comercio, se alza un panorama que vale la pena revisar. Nos acompaña hoy nuestro invitado de lujo, ya conocido de esta casa, el profesor Juan Carlos Monedero, quien nos permitirá comprender más a profundidad estos temas de interés para nuestra patria grande. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Un saludo a todas y todos desde Bogotá. Sí, aquí de paso por esta tierra, bienvenido también. Pues precisamente aprovechando que estás aquí en nuestro país, pues vamos a empezar por Colombia. Precisamente el presidente Petro ha sido protagonista en los últimos días por varias razones. La primera, pues creo que lo más tema obligado, el intento de golpe que fue objeto, y por supuesto de parte de sus propias filas. Y el otro tema es la gestión que ha hecho con respecto al acercamiento con China como presidente de Colombia y como presidente pro tempore de la CELAC. Estos temas pues son fundamentales en el desarrollo geopolítico y adicionalmente todo el impacto que tiene en las relaciones con Estados Unidos, Europa y por supuesto para el resto de América Latina. Claro, pues mira, las respuestas no creas que son muy complicadas. Estados Unidos está en un momento de intento de controlar todo aquello que se le está yendo de las manos. Y un país como Colombia está en un lugar estratégico para ayudarle a desarrollar ese control o a frenarlo. Me explico. Estados Unidos quiere controlar las rutas marítimas con un intento de superar contra China. Y en ese intento de controlar las rutas marinas, los puertos, todo lo que tiene que ver con el Pacífico, bueno, pues Colombia, que es un sitio donde tradicionalmente Estados Unidos tenía garantizadas las bases militares, hoy no es así. Y en esa dirección, bueno, pues ya tiene ahí una dirección. Estados Unidos quiere controlar también los recursos energéticos. Y en el control de los recursos energéticos necesita también que la región le sea obediente. Y otra vez más, ahí Colombia le desobedece. Estados Unidos quiere tener el control armamentístico. Estados Unidos siempre ha sido el que ha garantizado quién ganaba y quién perdía las guerras. Quién inclinaba la balanza en virtud de las armas que recibiera, como estamos viendo ahora mismo que ocurre en Israel, ¿no? Y resulta que en ese control de las armas, una vez más, Colombia no juega a los intereses norteamericanos. En el intento también de controlar, por ejemplo, la moneda de reserva que es el dólar. Bueno, pues en el momento en que tiene que ver con la segunda pregunta, Colombia entra en el banco de los BRICS, que no tienen por qué estar sujetos a que el dólar sea la moneda de reserva, porque es un intercambio radicalmente desigual. Estados Unidos nos da a los países unos papelitos de color verde y nosotros le damos bienes, le damos, pues eso, cosas que nos cuesta mucho trabajo obtener o que forman parte de nuestros recursos naturales. En el momento en que Colombia entra en el banco de los BRICS, está participando de esa voluntad de que el dólar deje de ser la reserva internacional. Estados Unidos intenta controlar incluso la religión. Ha presionado mucho para que no se repitiera la elección de un papa como el Papa Francisco. Y incluso aunque el Papa León XIV, Robert Prevost, es un papa que busca de alguna manera un diálogo, ¿no?, con los sectores más conservadores, no les ha parecido del todo bien. Y salió Stepano a plantear que incluso iba a haber un cisma, es decir, una ruptura de la Iglesia Católica. Bueno, es evidente que Petro tenía buenas relaciones con el Papa Francisco y que de alguna manera participa de una lectura progresista de la Iglesia. En términos generales, en este momento de pérdida de la hegemonía norteamericana, en este momento lo que está planteando, bueno, pues llenar el mundo de conflictos para intentar a través de guerras controlar los espacios de poder que está perdiendo, y por eso tenemos una guerra en Europa. La izquierda que en Europa está en contra de la guerra de Ucrania, que favorece los intereses
norteamericanos, y por eso hace 3 años impidió que Zelensky y Putin se sentaran a sellar la paz. Bueno, pues ya digo, los países que estén enfrente de la guerra en Ucrania se convierten en enemigos de los Estados Unidos. Quien esté en contra de la agresión contra China, por el ejemplo de Taiwán, está en contra de los Estados Unidos. Quien se oponga de una manera radical, lo ha hecho Gustavo Petro, contra el genocidio en Gaza y que Israel se convierta en el adelantado de los intereses norteamericanos en la región, incluso contra Irán, bueno, pues se convierte en un enemigo. Petro ha dejado claro que hay un genocidio en marcha en Irán, en Israel, en Gaza, y en ese sentido está contradiciendo, ¿no?, las órdenes hegemónicas imperiales que vienen de Estados Unidos. La conclusión, Ivette y Direnis, es que lo mires desde donde lo mires, Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, se convierte en un adversario de los intereses hegemónicos e imperiales de los Estados Unidos. Recordemos cuando pretendió Donald Trump mandar, como si fueran ganado, a deportados, esposados, en aviones militares, sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos, condenados sin haber sido previamente juzgados, y Gustavo Petro le dijo: no, así no los mandan a nadie. Bueno, pues una vez más, Donald Trump, que es un arrogante y un bravucón, dijo: ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor para decirnos que no nos admite a los deportados, ¿no? Te diría que, en términos generales, Petro ha ganado mucho respeto internacional, sobre todo por su defensa cerrada de la necesidad de una respuesta al calentamiento global y al cambio climático. Sus intervenciones en Naciones Unidas han sido muy consecuentes y muy contundentes, y se expresa en la discusión que tuvo recientemente en la Cumbre del Desarrollo en Sevilla, en España, con Emmanuel Macron, donde Emmanuel Macron decía: ¿quién es este indio para decirme nada? Que soy el presidente de la France, ¿no? ¿Esto qué es, no? Entonces, claro, yo digo, ese respeto que se está ganando internacional Petro, esta negación a los designios de controlar otra vez el mundo a través de la violencia por parte de Estados Unidos, esa quiebra de la vinculación de América Latina a las instancias financieras internacionales como el Fondo Monetario, que dependen de los Estados Unidos, porque es el que controla esa institución, a ser el país que más fondos de reserva tiene. El irse a los BRICS debilita profundamente esta voluntad hegemónica norteamericana. Y en el fondo, el planteamiento de Gustavo Petro es abrir a Colombia y a la CELAC a los intereses comerciales de China. Fijaos que ahora mismo China responde más a lo que fue la OMC hace 20 años que el papel que desempeña ahora mismo Estados Unidos. Y por tanto, si se había construido un mundo global de intercambios, un mundo donde tenemos que transitar hacia otro lugar, pero mañana mismo los países tienen que hacer intercambios comerciales para poder desarrollar sus necesidades como países. Y en ese sentido, China está siendo más funcional a los intereses latinoamericanos que los Estados Unidos. Fijaos en Europa. Estados Unidos bombardea el canal, el gasoducto Nord Stream 2, por la voluntad de que Alemania deje de comprar gas a Rusia y se lo compre necesariamente a Estados Unidos. Se jactaba delante del propio canciller Merz, Donald Trump, de que había volado él. No es verdad, ¿no? Pero bueno, estaban diciendo: lo hemos volado nosotros, ¿no? El gasoducto. Entonces, claro, Europa, que está perdiendo todo tipo de horizonte, se subordina a Estados Unidos. América Latina no. Como bien decías, Iber, esta condición de Petro como presidente de la CELAC y esta inclinación a buscar referencias con China, esta entrada en el banco de los BRICS, que lleva a que si los colombianos y las colombianas tienen problemas de endeudamiento, no van a tener que arrodillarse como ha hecho tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional, sino que pueden negociar un préstamo con el banco de los BRICS que no sea oneroso para los intereses de los colombianos y las colombianas. En conclusión, tendría aquello de Fray Huerta, el poeta mexicano, que decía que conociendo a Vincent Van Gogh, lo que extraña no es que se cortaron una oreja, sino que por qué no se cortó también la otra. Conociendo el planteamiento de Gustavo Petro para defender la soberanía colombiana, la soberanía latinoamericana y frenar
los delirios imperiales de Estados Unidos, lo que nos extraña no es que haya intentado darle un golpe, sino por qué no directamente ha intentado casi una invasión. Claro. Juan Carlos, es interesante lo que estás planteando. Me gustaría también unir esto con este enfoque de Gustavo Petro con las recientes propuestas de México en los BRICS para generar una cumbre de bienestar para América Latina. Creo que México también va por esa misma vía de plantear una unidad latinoamericana para hacer peso y frenar sobre todo a un Donald Trump que cada día se vuelve más peligroso, más volátil. Y creo que la propuesta de México va por allí también. Claro, sí. Cualquier respuesta sensata a los grandes desafíos que tenemos tiene que ser regionales. La respuesta a la guerra, lo planteaba también Nicolás Maduro, tiene que ser un gran acuerdo mundial de paz. Es decir, ni siquiera Naciones Unidas, que está sujeta, ¿no?, a los intereses de los Estados Unidos, sirve para frenar el genocidio que estamos viendo delante de nuestros ojos todos los malditos días. En Gaza, ¿no?, con ese asesinato de niños, mujeres, civiles. Claro. Fíjate, en el caso de Donald Trump, ¿no? Este sueño húmedo de atacar o de no atacar, de frenar directamente la influencia de China en América Latina, latente el miedo de un crecimiento en Colombia, de un crecimiento del liderazgo de Petro a nivel internacional, la presión de Sheinbaum, la interesa de Nicolás Maduro en Venezuela, bueno, que ya Nicolás Maduro lleva una batalla con Donald Trump de data, ¿no? Pero se está mostrando signos en América Latina de enfrentarse, de pararse. Y recientemente el ataque directo de Trump hacia Lula también, ¿no?, que está muy reciente. Parece que lo descoloca a Donald Trump que los BRICS estén tan interesados en América Latina y que América Latina esté interesada en los BRICS y esté participando y estén deseosos los países latinos de pertenecer a los BRICS. Que esté incluso algunos países dándole la espalda a Occidente y coqueteando más con los BRICS. Claro. Se ha visto bastante en este último tiempo. Hubo un punto de inflexión con George Bush cuando se embarcó en la guerra de Irak, creyendo que América Latina la tenía bajo control. Cuando ya venían largándose muchos procesos en América Latina, diría que desde el año 88, cuando se articula en México la coalición de partidos dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas frente al estilo neoliberal del PRI, donde estaba ya ahí Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un año después es el Caracazo, ¿no?, donde un presidente elegido con un discurso en contra del Fondo Monetario Internacional, nada más elegido, cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional y genera una subida de los precios de la gasolina, de los precios del transporte y un levantamiento popular. Al final del siglo es un impulso. El levantamiento zapatista, el levantamiento de Chávez, hasta que en el 98 gana las elecciones. Hugo Chávez, y eso genera una suerte de efecto dominó, donde empiezan a ganar presidentes claramente antineoliberales. Va a ganar, aparte de Chávez, va a ganar Lula, va a ganar Evo Morales, va a ganar Néstor Kirchner, va a ganar Fernando Lugo, creo que va a ganar Rafael Correa en Ecuador, y ahí es un punto de inflexión. Y desde entonces Estados Unidos no ha levantado cabeza. Ha intentado un golpe de Estado en Honduras, intentaron un golpe de Estado en Ecuador, quieren un golpe de Estado en Bolivia, pero no termina de cuajar, ¿no? Intentaron también dar un golpe de Estado. Lo que pasa es que ahí hubo la suerte de que estaba el gobierno de Biden, por el gobierno de Trump, el intento de golpe contra Lula pues también se hubiera puesto en marcha. Anteriormente solamente se atrevieron a meterlo en la cárcel 580 días. El continente está en disputa. Es decir, el continente de Estados Unidos lo ha perdido y está en disputa. Y en esa disputa hay países muy claros, con mucha conciencia, que no dan más atrás. Los clásicos, que es Cuba, Nicaragua, que es un espacio
a la izquierda global la tiene muy confundida, ¿no? Porque no se lee con la misma amabilidad que se ve en otros procesos. Ahí está Venezuela, que ha aguantado igualmente todo tipo de embates. Hay otros países que han intentado portarse bien desde el punto de vista de la seguridad norteamericana, pero que da igual que te portas bien. Te ponen aranceles igual, como bien decías, como acaba de hacer con el Brasil de Lula, porque cuando tú cedes a un matón, a un bravucón, no creas que te va a perdonar, sino que va a pedirte cada vez más y más, ¿no? Ojalá la doctrina de la contención sirviera para frenar a este tipo de personajes, como ya vimos, ¿no? En el año 39, 38 y 39 en Europa, con el intento de contener, perdón, a Hitler no funcionó, ¿no? Y al final terminó invadiendo Polonia y llevándonos a la guerra mundial. Y cuidado, una tercera guerra mundial no va a ser como la segunda guerra mundial, sino que realmente va a ser global porque hay muchos más países ya implicados. Entonces, en esta lógica, claro, Donald Trump no sabe qué hacer. A veces, bravucón como es, en sus discursos, planteó en algún momento incluso haber invadido Venezuela, diciendo, si lo hubiéramos invadido, no estaríamos ahora comprando en el petróleo. Ya, bueno, eso lo puedes decir, pero es mucho más complicado hacer. Todas las cosas que ha planteado Donald Trump es más fácil decirlas que ejecutarlas. Y por eso estamos en un momento en donde los países se asustan por esta violencia verbal, pero después hay marcha atrás. Lo estamos viendo con los aranceles. Nadie sabe ahora mismo qué demonios pasa con los aranceles, porque amenaza la marcha atrás, porque esos aranceles, si realmente no se aplica, a quien perjudica en primera instancia va a ser al pueblo norteamericano y a la propia industria norteamericana. Por tanto, es un tipo donde yo no descarto que haya élites norteamericanas ahora mismo pensando en cómo quitárselo de en medio. Sí, bueno. En cómo el romance quebrado entre Elon Musk y Donald Trump, clarísimo. Estará seguramente pensando cómo robar mucho dinero en unos meses y luego que tenga un accidente, ¿no? O por lo menos que parezca un accidente. ¿Por qué? Porque es muy errático. ¿Y qué está consiguiendo? Está consiguiendo que países que estaban claramente en contra de China, en el caso de España, hace 6 años España, Pedro Sánchez, cortó radicalmente cualquier tipo de relación con China por presiones norteamericanas. Y no entró, había entrado Italia, no entró en la ruta de la seda, lo que se llama ahora la franja de la seda. En cambio, hace unos meses visitó China y dijo, vamos a hacer negocios, porque todos los países del mundo se están dando cuenta de que el papel del comercio mundial que antes garantizaba a Estados Unidos, pues lo garantiza China. No estamos hablando ni del socialismo, ni de la redistribución de la renta, ni que China sea un socio comercial generoso, no. Lo que está haciendo es cumpliendo las reglas que ya no cumple Estados Unidos y que ha ido quebrando poco a poco. Ha ido quebrando cuando permite el genocidio en Gaza, cuando permite que Noboa entre en la sede de la soberanía. La embajada, la embajada mexicana. La México. Ciudadano, cuando utilizan los bloqueos económicos rompiendo las reglas internacionales, cuando sanciona sin ningún tipo de lógica, cuando rompe los acuerdos internacionales y bombardea 3 centrales nucleares civiles de Irán. Es decir, el mundo basado en reglas, que era la justificación norteamericana contra China, las ha quebrado. Y antes lo hacían de manera más sutil. Fijaos que cuando Putin invade finalmente Ucrania, creo que es algo que está mal invadir un país, ¿no? Es decir, porque va a generar guerra, va a generar muerte. Pues claro, mucha gente plantea, ¿tú qué hubieras hecho? Es decir, si desde la guerra de Yugoslavia tú vas acercando la OTAN hacia el este, en Yugoslavia, en Hungría, en Polonia, en los Bálticos, intentas ser Georgia, intentas cuando en Ucrania provocas un golpe de Estado que cuando el golpe de Estado lo dan los Estados Unidos son revoluciones de colores. Sí, son todo, claro. Son todo como casi los diseños de Disneylandia, ¿no? Te cargas a un líder prorruso y planteas que vas a colocar misiles en Ucrania y pues hasta que hemos llegado, ¿no? Durante muchos años estás matando a
a la zona, a los seguidores de Rusia en Ucrania. No, de algún momento dices, mira, ya no puedo más, ¿no? Pero de alguna manera era sutil. Ahora ya no hay sutilidad. Ahora es sin declaración de guerra, sin autorización del Congreso ni del Senado norteamericano, de repente bombardean 3 centrales nucleares civiles de Irán, al tiempo que estás armando todos los días, mandando munición a Israel para que masacre a los palestinos. Entonces, en esa quiebra del mundo de reglas, estás echando a todo el mundo, a los europeos que pueden y a los latinoamericanos que pueden, en brazos del que puede garantizar el comercio mundial. Que como decíamos ahora mismo es China, es que fíjate, si el Fondo Monetario Internacional ya no cumple, el Fondo Monetario Internacional nace en el año 45, después de los acuerdos de Bretton Woods, como una institución de Naciones Unidas, igual que el Banco Mundial, para intentar ayudar al desarrollo de los países. Nace con inteligencia. Claro, en los años 70, cuando comienza la auge neoliberal, cambia su lógica. Se convierte en, bueno, es como cuando en Europa venían los hombres de negro, como a vernos. En España nos obligó a cambiar la Constitución, Zapatero cambió el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social de España, pese a que el artículo 1 de la Constitución española dice que España es un Estado social. Bueno, pues la socialdemocracia, el Partido Socialista, en aquel momento dirigido por Rodríguez Zapatero, cambió la Constitución porque los hombres de negro, es decir, nuestro Fondo Monetario Internacional, que era la Troika, dijo que tenían que hacer eso para cubrir a Grecia. Igual que a Grecia le obligaron a arrodillarse, le dijeron vende el Partenón, vende islas. Claro, si de repente los BRICS hacen un banco que pueda hacer esa función de prestar dinero sin acorralarte, sin ponerte de rodillas, es que cualquier país con 2 dedos de frente, os diría algo más. Cualquier país latinoamericano cuyo gobierno no entre en el banco de los BRICS está haciendo traición a sus países. Sí. Aunque ya lo ha hecho, ya lo ha hecho Argentina, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí, profesor, y es que está cambiando radicalmente el orden mundial en este sentido, pero todavía ese sometimiento que hay, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos plegándose a esos caprichos. Hoy llega Donald Trump y dice que tiene sometido a los BRICS y que están desapareciendo gracias a él. O sea, discursos como esos. ¿En manos de quién está frenar a estos personajes? Porque cada vez están más desatorados, pues están zafados, tienen una personalidad complicada, son ya psicópatas, ¿no? Que están aferrados al poder y nadie los para. Sí, pero el capital nunca es psicópata. El capital siempre, ¿no? El capital es el que apoyó a Hitler, es el que apoyó a través del proyecto Manuel a Mussolini, el capital apoya a Franco, y el capital apoya a Donald Trump. Y si Donald Trump fuera contrario a los intereses del capital norteamericano, no duraría no estaría ahí ya. Pues sí. ¿no? O sea, no nos engañemos al respecto, porque no, a los intereses de, ¿sabes qué? Eisenhower llamaba el complejo militar industrial y ahora se llama el complejo digital militar industrial. Porque ahora hay una serie de señores, son señores y pocos, que son los que realmente están controlando todo este entramado, que tiene que ver con los grandes empresarios tecnológicos, los oligarcas tecnológicos. Y que lo que se ocurrió muy curioso, que se quejaba Kissinger, ¿no? Kissinger, que era un asesino y un monstruo, decía, el papel nuestro de los asesores está siendo sustituido por los oligarcas tecnológicos. De repente ahí teníamos a Elon Musk, que entra en el gobierno, en el corazón del gobierno norteamericano, a desmantelarlo. Lo que pasa es que, como bien nos enseñó Marx, una de las lecciones de Marx que es inagotable, es que el sistema capitalista siempre está lleno de contradicciones. Esas contradicciones pues, al final terminan reventando porque la búsqueda del interés genera una confrontación que termina por generar problemas estructurales en los sistemas capitalistas. Entonces,
tú colocas a un tipo sin darte cuenta de que los gobiernos son plurales. Los gobiernos nunca son estructuras monógamas, ¿no? Sino que son estructuras donde hay diferentes intereses, esos intereses van encajándose y al final buscas un equilibrio. Por eso a veces en la historia, cuando las diferentes fracciones de la burguesía, del capital, como se dice clásicamente, no encajan bien, viene alguien por encima y pone orden. Como hizo Luis Napoleón por una parte en Francia, o incluso a veces desde la propia izquierda, ¿no? Como vino a hacer Roosevelt para salvaguardar el capitalismo norteamericano en un momento dado, donde la propia crisis del 29 y las propias dificultades podían haber acabado con el capitalismo en Estados Unidos, igual que había terminado en Rusia o en China posteriormente, ¿no? Quería deciros que claro, en este esquema, ¿no? General de transformaciones, el capitalismo es muy óptimo y los empresarios de estas grandes empresas, que son las que están asesorando, ya digo, militarmente a Donald Trump, miran en muy corto plazo. Decía un economista que fue asesor de Kennedy, de John Kennedy Galbraith, decía que el capitalismo es muy óptimo, tiene muy de corto plazo. Imaginaos ahora donde muchas empresas para financiarse dependen de CEOs, de secretarios ejecutivos que buscan fondos de inversión que piden resultados a 6 meses. Entonces, claro, tú tienes que recibir resultados en 6 meses. En 6 meses es tomar el dinero y corre, ¿no? Es decir, es emprenda y corre. Entonces, es muy complicado que este sistema pueda prosperar porque fijaos, los desembolsos brutales, por ejemplo, en tecnología. Si salen mal, si hay algo que de repente no tiene éxito, si de repente hay un desarrollo como ocurrió, recordad, con DeepSeek, de repente se carga una buena parte de la inversión que habían hecho porque hace lo mismo mucho más barato, ¿no? O sea, toda esta confusión en la que vivimos, todo este río revuelto, hace que estos pescadores puedan ganar mucha plata muy rápido, pero desestructurando el orden global. Y eso no puede durar mucho. Entonces, mi respuesta a Ivette, que no creas que se me ha olvidado, pensando hace un rato, ¿no? Estaba leyendo noticias de España y estaba viendo casi la inevitabilidad de una guerra mundial en ciernes. Que si uno lo piensa, si uno suma los conflictos, ya hay una guerra mundial. Si uno mira el conflicto en Ucrania, el conflicto en Gaza, el conflicto en Irán, en Libia, en Siria, el conflicto en Yemen, los varios conflictos en el Congo también hay conflictos. Uno mira el conflicto que no lo solemos contar, pero es un conflicto en el que obliga el crimen organizado mundial a los países a través del tráfico de drogas y, por ejemplo, el desastre que montan en la frontera mexicana, el desastre que montan en las zonas que controlan, por ejemplo, en el Catatumbo en Colombia. Es decir, que parte de la guerra está el trabajo de estas multinacionales del crimen que ya no tienen nacionalidad, ya no es el cártel de Sinaloa o el de Agua que a veces son inventos periodísticos para intentar construir algo que les venda. No tienen nacionalidad, son grupos mafiosos, grupos criminales que operan internacionalmente con la connivencia de la banca internacional, que es la que les blanquea el dinero. Porque si no les blanquearan el dinero, no podrían subsistir. Entonces, claro, cuando uno mira esto, la respuesta es, ¿se puede argumentar parlamentariamente esto? Es lo que te digo que estaba yo pensando esta mañana. Te diría que Europa no va a parar la guerra que va a afectarnos a todos parlamentariamente. O la para el pueblo en la calle protestando, o hay un frente antiguerra global con millones de personas en la calle protestando, o vamos, yo creo que abocados a una guerra, porque es que el canciller alemán está diciendo es inevitable una guerra con Rusia. El canciller alemán, la señora loca de las provincias bálticas de Estonia, que hemos puesto de responsable de la política exterior, igual está convencida de que vamos a una guerra con Rusia. Por Francia lo que tiene en la cabeza la guerra con Rusia. Bien. Entonces, claro,
si los gobiernos están con esa lógica y los parlamentos no respiran realmente las necesidades populares, sino que al final son aristocracias políticas, van a aprobar los presupuestos de guerra como en 1914. Y por tanto, la única solución que yo veo es que activemos otra vez al pueblo para que se eche a la calle y diga: mi hijo, mi hija no va a ir a morir, yo no voy a ir a morir. Una guerra que interesa solamente a estos, ya digo, a estos grandes capitales que están necesitados de más y más y más dinero por la propia lógica metabólica del capitalismo. Mirad, entre la lógica metabólica del capital que nos lleva a la guerra y la vida, apostemos por la vida. Yo tengo una pregunta, profesor, y es la siguiente. En esta lógica y en esta explicación que nos ha dado, esto tiene que ver mucho con la reciente decisión de China de intercambiar barriles de petróleo por misiles, es decir, recibir, que ojo, que ya China tiene aproximadamente el 90% de las exportaciones de Irán, ¿no? En materia petrolera, pero recientemente fue confirmado que va a haber un intercambio de energía y China le va a facilitar misiles tierra-aire a Irán. Y en esta misma lógica, el ministro de Defensa chino dijo, bueno, nosotros tenemos aviones de combate que le podemos dar a nuestros amigos. Entonces, se están preparando para este escenario. Rusia movió sus armas nucleares. Lo vimos recientemente cuando le respondió Putin a Macron. Entonces, se están preparando ya este otro frente, Irán, Rusia, China, se están preparando ya para ese escenario bélico directo. Si toda esta discusión la dejamos en nombre de los gobiernos, vamos necesariamente a un real. Porque desde la perspectiva de los gobiernos no hay muchas alternativas. Escuchaba a Nicolás Maduro hoy o ayer, ¿no?, que decía: es que cómo no vamos a defendernos. Yo recuerdo que me enseñó un profesor cuando me pasó en Irak, antes de ejecutaran a Saddam Hussein. Recuerdo que Estados Unidos hizo un ultimátum y dijo: desmantelen las baterías antiaéreas de Bagdad, y a cambio nosotros no sé qué le ofrecían, ¿no? Pero recuerdo que en esas reuniones con generales iraquíes decidieron desmantelar las baterías antiaéreas, y en unas horas entraron los norteamericanos y dijeron: ¿qué habéis hecho? O sea, les abrís la puerta. Es como meterte en la cárcel y darle las llaves, ¿no? Entonces, claro, si Estados Unidos logra que te desarmes, invadirte le sale gratis, porque no van a morir soldados y no va a pagar ningún coste en la opinión pública norteamericana, que ya está bastante enajenada, ¿eh? Hay una parte de la población norteamericana que va a apoyar los delirios imperiales de Trump, igual que en los años 30 apoyaron los delirios imperiales de Hitler con el Lex Braun, el Estado militar, con los delirios imperiales de Mussolini, ¿no? Pero hay otra parte que no. Entonces, claro, si empiezan a regresar, como en Vietnam, soldados norteamericanos en féretros, pues seguramente la población norteamericana dice: oye, yo no te voté para esto. Porque es verdad que en el discurso de Trump no era que iban a implicar a Estados Unidos en una guerra de conquistas, sino que iban a atender a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras norteamericanas que habían sido desatendidos por el Partido Demócrata de Joe Biden. Claro, muchos norteamericanos ahora dicen: ¿esto qué es? O sea, están ustedes una vez conquistando los países. Y ellos decían que, claro, las necesidades no siempre son compatibles. Si sectores tecnológicos que apoyan a Estados Unidos necesitan minerales raros que están en determinados países, la manera de conseguirlos es con bases militares o fomentando guerrillas o fomentando guerras para obtenerlos. Y eso va en la dirección contraria a los intereses de otros sectores que atienden al mercado nacional norteamericano y que lo que quieren es trabajos que les permitan, pues, llegar a fin de mes y pagar el colegio de los hijos. Yo creo que ahora mismo Estados Unidos está funcionando con ensayo y error, y creo que no va a encontrar una salida virtuosa. Yo no descarto, ni siquiera, claro,
Eso es hacer un poco de ciencia ficción. Pero yo no descarto una guerra civil en Estados Unidos. Porque hay sectores que están enfadados, que pensaban que como última solución votaban a Donald Trump, pero no están encontrando respuestas a sus necesidades, sino que al revés, les matan, les encarcelan, les machacan. Fijaos todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la migración va en contra del propio bienestar de los Estados Unidos. Son decisiones que puedes alimentar a cuatro locos que utilizaban ese discurso para agitar en un momento concreto, en un espacio breve de tiempo, yo expulso a los inmigrantes y vamos a solventar los problemas del país, pero luego la realidad es que no es así. Es que si expulsamos a los inmigrantes, en España hay un debate ahora porque la extrema derecha, Abascal, el amigo de Trump, ha dicho que van a expulsar a 8 millones de inmigrantes, incluso a sus hijos, es decir, a españoles ya, ¿no? De primera y de segunda generación, pero ya es poca. Claro, hay gente haciendo cuentas y en España se hunde si se expulsara a 8 millones de inmigrantes, se hundiría, igual que Estados Unidos está teniendo profundos problemas. Claro, la conclusión es que los países, ya te digo, ante ese tipo de comportamientos, dicen, me tengo que armar. Es que han bombardeado 3 centrales nucleares en Irán. Sí. Entonces, ¿qué te queda? Es decir, si te pueden hacer cualquier barbaridad, si como decíamos antes, han estado articulando un intento de golpe de Estado en Colombia, y que la gente dice, no, ¿cómo va a ser un intento de golpe? Es que los golpes se hacen así ahora. El golpe no es una cosa sincronizada como de película, todos a las 12:03, poner los relojes fuera, no. Ahora te tiran flechas y si alguna acierta, por ahí se escapan para darte el golpe, claro. Y van debilitando al gobierno, y van sembrando dudas sobre su legitimidad, y van todos los días diciendo que esto es un caos, que nada funciona, y presionan para que haya rupturas en el gobierno, y intentan desde Estados Unidos llamar al embajador, y hacen declaraciones gruesas. Mirad, esto va generando, ¿no? Como una gota malaya que va golpeando para que en un momento determinado ocurre algo y que es una excusa que se utiliza para dar un golpe de Estado, ¿no? Pues claro que hay un intento de golpe donde están sectores de los Estados Unidos implicados, sin duda, ¿no? Y Arpalat, Marco Rubio, claro que están implicados en este intento, como decía al comienzo, de que Colombia y sus bases militares se han aliado en la pelea que Estados Unidos está pensando contra prácticamente todo el mundo. Por eso necesita aliados también en Europa, y Europa la está amenazando, os ponéis de rodillas o no jugamos. Entonces, claro, no sabemos a veces, claro, otra vez la ciencia ficción, dices, ¿qué información tiene Estados Unidos o Israel o Pegasus? ¿Qué información tienen de los líderes para que se obedezcan a los Estados Unidos? Fijaos que en la cumbre de la OTAN, que ha tenido lugar en La Haya hace un par de semanas, es que han pedido que se aumente un 5% del Producto Interior Bruto el gasto en armamento. En el caso de España son 30.000 millones de euros. Imagínate. Son cifras descomunales a lo que se suma a lo que ya se gasta, ¿no? Y por tanto eso implicaría, más temprano que tarde, recortes, porque cuando tú subes el 5% del PIB en armamento, que tienes que comprar fuera, o lo sacas de impuestos, o lo sacas de recortes, o lo sacas de endeudar. Endeudar está muy complicado, porque España está muy endeudada, y las normas fiscales te lo impiden. Los impuestos, los ricos no quieren pagar más impuestos, y si suben más impuestos a los pobres, a las clases medias, a las asfixias, pues lo que queda son los recortes. Recortes otra vez, como ocurrió en la crisis de 2008, recortes en sanidad, en educación, en universidades, en cierres de colegios, en cierres de clínicas. Ya digo, no veo solución a este ánimo de guerra con respuestas solamente desde los gobiernos. Creo que las guerras las paran los pueblos. Entonces haría falta un movimiento popular muy, muy fuerte que saliera a las calles también siendo consciente de que si no paramos la guerra, vamos a ir a la guerra. De que la gente joven va a ir a la guerra. De que van a morir en la guerra. Es una coincidencia, profesor, que Merz haya sido presidente del grupo BlackRock en Alemania. Fíjate que BlackRock
es el fondo de inversión que ha estado trabajando junto al Partido Demócrata. Es decir, que ha sido un fondo que inyectó algunos elementos, digamos, progresistas en el capitalismo, ¿no? De la responsabilidad social de las empresas, de invertir en compañías que explotaran, la responsabilidad medioambiental. Fíjate dónde estamos, que BlackRock no era el peor, ¿no? Y que ahora Estados Unidos está apoyándose en otros fondos de inversión mucho más efectivos, mucho más ajenos a cualquier tipo de respeto medioambiental. Es la frase de Donald Trump: drill, baby, drill, perfora, cariño, perfora, ¿no? Vamos a perforar Groenlandia, vamos a tomar el canal de Panamá por la puerta, vamos a doblegar a los canadienses, vamos a poner de rodillas a los europeos, vamos a insultar a Petro, vamos a amenazar a Lula. Son demasiados frentes, son demasiados frentes. Yo creo que también tenemos la obligación de recordar a nuestros gobernantes que la guerra no es algo que queramos contemplar. Y por tanto, por eso decía que es importante también que en los países progresistas se deje claro por parte de la ciudadanía a nuestros gobiernos progresistas que la guerra no es una salida que contemplemos, ¿no? Aunque sea verdad que, bueno, es que si no nos armamos, ¿qué hacemos? Ya, pero todos los países que se rearmen, que todo lo que gastes en misiles, no te lo vas a gastar en mantequilla. ¿No? Es absolutamente claro. Y por eso es muy importante, y volvemos a lo que decía Irene al comienzo, en acuerdos regionales que paren los problemas antes de que sucedan. Es que están haciendo falta cumbres regionales, y que la cumbre al final es la misma, es decir, la cumbre de América Latina que apueste por una mayor relación comercial con los BRICS, necesita para esa mayor relación comercial con los BRICS que no haya guerras, que no tengas que gastarte esa plata en armamento, que no tengas que dedicar recursos a cuestiones de defensa, porque si no, todo lo que puedas ganar con una alianza que sea menos lesiva que lo que era el Fondo Monetario Internacional, te lo vas a tener que gastar en armas, y por tanto, al final los pueblos van a ser los que sufran igualmente la realidad. Por eso ya digo, es momento de incrementar la conciencia popular en todos sitios, y creo que estas cumbres explicadas a los pueblos son muy relevantes. Hay algo que a mí me pareció siempre muy fascinante, porque es que fue prácticamente el único que lo hizo. Fue Chávez educando a su pueblo en una conciencia internacionalista. O sea, cuando gobernó Chávez, todos los latinoamericanos sabían quién era Lula, quién era Chávez, quién era Evo Morales, quién era Néstor Kirchner. Es decir, había una identidad latinoamericana como no ha vuelto a verse. Y al mismo tiempo, el cual presidente constantemente hablaba de África, hablaba de Asia, hablaba de México. O sea, Chávez creó la UNASUR, Chávez creó la CELAC. Es decir, entendía en la lógica de los grandes latinoamericanos que la solución del continente es la integración regional. Y el poder de la unidad como bloque contra Occidente. Claro, es que es la única que hay. Y al mismo tiempo con un pueblo concienciado de lo que eso significa. A mí me da pena cuando, por ejemplo, no sé, en México no hay tanto interés por la CELAC. ¿Por qué? Porque López Obrador, que hizo cosas tan maravillosas por su pueblo, nunca enseñó a los mexicanos esa conciencia internacional, porque su lógica era, viendo es verdad todos los problemas que había en México, que la mejor política internacional era la política nacional. La mejor política exterior era la política interior. Aunque después se portó muy bien con las caravanas centroamericanas, con el golpe contra Evo Morales, pidiendo el respeto a Cuba, se portó de una manera muy decente, pero no tenía ese discurso latinoamericanista. Claro. No solamente un par de veces fuera del país. Hay que construir ese discurso latinoamericanista. Porque, repito, si hay curvas, pero los pueblos de América Latina no entienden la necesidad de que no haya guerras, no habremos avanzado lo suficiente. El despertar de la conciencia del pueblo, que yo creo que eso es una de las cosas fundamentales
que dejó Chávez para Venezuela, que blindó a Venezuela de los ataques siguientes. El pueblo venezolano desarrolló una conciencia Y pueblo en real. armas, Miretis, pueblo en armas, como en la Revolución Francesa. Es decir, Así que, es. claro, el poder constituyente lo es sobre todo cuando está armado. Pues si el pueblo es el que tiene las armas, ¿alguien va a reírse del poder constituyente? No. ¿Alguien va a frenarlo? No. ¿Alguien se va a atrever a atentar contra su presidente? No. Y por eso es muy importante también esa conciencia donde el pueblo sepa que es el principal garante de los gobiernos que eligen. Porque si no ocurre, como decíamos ahora mismo, lo de Colombia, donde se pueden permitir las élites intentar tumbar al presidente. Si las élites tuvieran peligro de su salud, solamente por planear este tipo de salidas, serían más cuidadosos. Fíjate, una cosa que este tema del poder, ¿no? Realmente, del poder del pueblo cuando tiene conciencia y cuando actúa en unidad, es lo que ha mantenido a Venezuela durante tanto tiempo con embates de sanciones tan terribles, ¿no? Y los ataques constantes, las guarimbas, recordarán ustedes, los ataques de todo tipo que ha vivido Venezuela, pero es el pueblo que ha mantenido con unidad y con fuerza y con resistencia y resiliencia los ataques. Entonces mucha gente me pregunta, como venezolana, me preguntan por qué Nicolás Maduro sigue en el poder. Es que bueno, pero es que Nicolás Maduro no está en el poder por ser Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está en el poder porque los venezolanos, claro, porque los venezolanos lo tienen allí, porque los venezolanos saben que ha defendido a este país como nadie, y solo el venezolano que haya vivido la situación completa entiende y sabe cómo responde el pueblo venezolano. Entonces, el poder de Nicolás Maduro no es un tema de doctrinamiento, no, no. El poder de Nicolás Maduro está directamente ligado al pueblo venezolano, y eso se vio reflejado en las elecciones presidenciales, en las elecciones de gobernadores en Venezuela, que básicamente el mapa está pintado completo de rojo en este momento. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro, es el mayor partido, yo creo que uno de los mayores partidos en América Latina que tiene esta respuesta contundente de un pueblo casi entero. Entonces, hay una cosa que llama mucho la atención, a mí como europeo, no en un continente muy desactivado, no muy paralizado, es venir a América Latina y encontrarme aquí en Colombia, por ejemplo, las ganas de saber qué tiene la gente, la voluntad de aprender, de comprar libros, de escuchar tertulias, de escuchar al presidente discursos largos y reclamarlos, ¿no? Y que los consejos de ministros sean tan seguidos. Ir a México y encontrarme un pueblo con una lucidez espectacular, ¿no? Y que le ha dado la victoria a Claudia Sheinbaum por 30 puntos de distancia frente a Xochitl Gálvez, que tenían los medios de comunicación, tenían el apoyo de los Estados Unidos, tenían el apoyo de la gente. El pueblo ha votado a Claudia Sheinbaum. En Venezuela, con todo lo que ha sufrido ese pueblo, con el bloqueo, con las sanciones, con los apagones, con los sabotajes, y está claro que no hay alternativa que votar a María Corina Machado o a Mundo González, porque el locura es ese, ni se le pasa por la cabeza. Pero esa conciencia es la que hace que, como decía antes, el continente latinoamericano esté en disputa, porque si no, no estaría en disputa. Claro. Es decir, si no hubiera un pueblo consciente, estaríais como hace 30, 40, 50 años, sometidos. Matarían a los líderes, encarcelarían, exiliarían, y este continente seguiría siendo el patio trasero de los Estados Unidos. No lo es, es un pueblo consciente. Por eso es tan importante mantener esa confianza en el pueblo. No es la vieja política vertical, los partidos leninistas clásicos, donde ordenaba si el pueblo obedecía a una cadena de selección. Si no funciona. Y a veces el pueblo se enfada con López Obrador, se enfada con Maduro, se enfada con Petro, se critican, claro, porque esa es la garantía de que cuando la derecha pone en marcha su última ratio, su última razón, que siempre es golpista, haya un pueblo detrás frenándolo. Claro, eso es esencial. Eso
Eso es una de las cosas que a mí me llenan de sana envidia. Cuando comparo, ya digo, la parálisis que vive Europa con el miedo que vive Europa, la paralización frente a esta emergencia constante que se está viviendo, ¿no? Que aquí en Colombia ahora mismo pues se está montando un nuevo partido, el pacto histórico, donde partidos que estaban enfrentados entienden la necesidad de juntarse y se genera una enorme expectativa al respecto, ¿no? En México hemos visto cómo López Obrador impulsó que Morena se convirtiera en un partido, como decías tú, con 1 millón de afiliados, lleno de vida, lleno de movimiento. Hemos visto en Venezuela igualmente, ¿no? Que y ahí siempre es muy sorprendente. Y en una dictadura, cuando tú activas al pueblo para que el pueblo tenga herramientas, incluso para que así lo entendieran en Venezuela, derribar al presidente. Porque si tú empoderas a un pueblo para defenderte, también lo estás empoderando para derribarse, ¿no? Y estás teniendo la lucidez de decir, no, el pueblo sabe quién soy. Y también Nicolás Maduro ha encontrado un diálogo con su pueblo muy especial, ¿no? Que es lo que garantiza su presencia, ¿no? Yo creo que todo este escenario hace que el continente latinoamericano, pese a estar en disputa, esté en un momento de esperanza, de crecimiento, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante que identifique cada país cuáles son sus cuellos de botella, cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que no está haciendo bien, para insistir en ellas, ¿no? Y ir mejorándolas, ¿no? Yo creo que ahí sale el escenario de los próximos años, donde un pueblo consciente tiene que escoger entre la repetición de las salidas neoliberales o la oferta de proyecto de progreso que en Colombia ofrece el pacto histórico, en Venezuela el Partido Socialista Unificado y sus aliados, en México Morena, en Bolivia si fueran capaces de encontrar un acuerdo en vez de dividirse, porque si se dividen, es una de las cosas que tiene que aprender la izquierda latinoamericana y europea. Las divisiones en las fuerzas políticas es la antesala del regreso de la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que, ya digo, buenos diagnósticos para entender el momento en el que estamos, un cierto optimismo histórico, porque si no, el pesimismo nos paraliza, mucho estudio, porque hay mucha confusión, cuando tenemos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Hay Total. que entender también cuáles son las demandas de las nuevas generaciones, de los jóvenes, ¿no? Para que no escuchen los cantos de sirena, ¿no? Mentirosos de los que les ofrecen mentiras, como está ocurriendo en Europa, donde una parte de los jóvenes se están yendo con la extrema derecha, también por culpa de la izquierda, que es incapaz de conectar los sueños de transformación. Ya digo, son tiempos de análisis, son tiempos de debate. Y por eso ya digo, me gusta mucho ahora mismo estar más en América Latina que en Europa, porque aquí hay una demanda de conocimiento, hay una demanda de debate, hay una demanda de discusión. La gente sabe lo que ocurre, tiene información, escucha las noticias, escucha a sus presidentes, ¿no? Por eso, siempre que me convocáis, acudo a vuestro llamado, porque creo que forma parte de este alimento intelectual que hace que el continente esté en un sitio ahora mismo privilegiado. Y lo que puede generar América Latina como Europa, el impacto que puede causar bajo este contexto tan desastroso que tenemos, tan bélico que tenemos, o sea, hay un peligro real. Cuando mucha gente me pregunta, bueno, pero es real o sea, el peligro es real, se puede desatar una guerra nuclear actualmente. Sí, estamos en puerta. Es súper sencillo. Imagínate que los iraníes que les bombardean 3 centrales y respondan. Ellos así, pues mira, nosotros también. Ya está liado. Mucha gente en el mundo diría, claro, es que si les han volado a ellos 3 centrales nucleares, ellos tienen derecho a hacer lo mismo. Ya está. Ya no hace falta. Así es. O sea, mucho más grave que la crisis del 62 en Cuba. Mucho más grave, que es mucho más real y están ahí, están en pie de guerra. Claro. Por eso la importancia. Y lo que sigue... Disculpe, la importancia de América Latina y las propuestas que pueden salir de aquí, la Cumbre por la Paz de
de Maduro, la Cumbre por Bienestar de América Latina de Sheinbaum, la relación con los BRICS, lo que puede salir de ahí. Yo creo que por allí sería la vía más, digamos, razonable en este contexto para América Latina. Y bueno, y sobre todo desde esta tribuna generar entonces impacto fuerte en la opinión pública mundial para que entonces se pueda comenzar a pensar en un movimiento popular generalizado que comience a parar las influencias de guerra, ¿no? Sería lo lógico. Ivette, ¿qué opinas tú? Sería lo ideal y sería además la fuerza real, ¿no? De una población unida. El problema es cómo podemos llegar a esa unión con tanta fractura ideológica, porque cada día más están polarizados. En este momento sorprende muchísimo cómo todavía en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente latinos que apoyan a Trump y eso es aterrador. Denuncian a sus propios coterráneos, a sus propios amigos, sí, les han hecho favores y, ay, este tiene un problema, entonces denunciémoslo. Cosas como esas están ocurriendo y uno no se explica cómo ocurre. Eh, ya para, digamos, ¿qué podemos hacer en ese sentido o cómo se podría aportar a crear esa conciencia en la gente cada Casi vez casi más clara? como despedida, yo no quiero aburrir más a vuestros No, clientes. Yo creo para que nada. América Latina tiene una obligación muy especial en este momento de interregno, que llevamos muchos años identificando, todo un mundo que se está marchando, pero no se termina de marchar, un mundo que está viniendo, pero no termina de venir, y para evitar que, como decía Gramsci en los años 30, en los años 20, no en 30, los años 30 del siglo pasado, no vengan los monstruos, ¿no? Porque Estados Unidos, que se está marchando, pero no se termina de marchar, confronta contra lo que está emergiendo y lo ve débil, y entonces pone en marcha guerras, que son los monstruos en la actualidad. Por tanto, creo que es muy importante darnos cuenta de que lo mejor del viejo mundo tenemos que intentar llevarlo al mundo emergente. Y no tirar, como se dice en España, al niño con el agua sucia. Es decir, lavas al niño y tiras el agua sucia y al niño, no, al niño no lo tires, ¿no? Hay cosas que vienen de la ilustración, que vienen de este descubrimiento con el pueblo en armas, de la reclamación de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, del reclamo de la razón, del reclamo de la racionalidad, de los derechos individuales, que fueron tan hermosos que hicieron que se levantaran los negros en Haití, con ese discurso de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Lo que pasa es que la burguesía francesa dijo, no, esto es para los negros, ¿no? Porque luego Robespierre reconoció que era así. Bueno, pues ahí está Haití, ¿no? Como la primera revolución negra que ayudaría tanto posteriormente a la independencia latinoamericana. Yo creo que le corresponde a América Latina llevar al nuevo mundo, a ese mundo de los BRICS. Tenéis que ser vosotros y vosotras los que llevéis los derechos de las mujeres, los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de conciencia, el desarrollo personal, que no están tan desarrollados en la cultura de los BRICS. Fijaos que el mundo occidental es mucho más compacto que el mundo de los BRICS. En el mundo de los BRICS pueden pelearse entre ellos. Sí. Irán, que puede encontrar elementos diferentes con los países de la zona, que tiene conflictos con China, que tiene conflictos con Turquía, que tiene conflictos, no está tan integrado, ¿no? Y yo creo que la tarea de América Latina ahí es esencial. Es esencial. Yo confío mucho en que los BRICS, que tienen elementos positivos, por ejemplo, el reconocimiento de diferentes culturas, una voluntad que no es bélica, a diferencia de la voluntad europea y norteamericana, que ha sido muy guerrera, muy conquistadora, muy colonial, muy invasiva, pero los elementos positivos que hemos desarrollado, gracias al esfuerzo de los pueblos, que no fue ningún regalo ni de la burguesía ni de nadie, eso hay que llevarlo al nuevo mundo y eso os corresponde. Ya digo,
a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y por eso yo estoy muy atento, ¿no? a que la incorporación a los BRICS sea también aportar lo que sois, no supeditaros a lo que mande China, o lo que mande Rusia, o lo que mande Irán. No, vosotros tenéis vuestra propia idiosincrasia, los propios valores, y tenéis que hacerlos valer también allí como una parte del respeto a ese nuevo mundo que estamos construyendo y que se expresa en algo que es verdad que no expresa todas las culturas, pero que no es un mal punto de partida, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Donde es verdad que hay que meter elementos más comunitarios, hay que meter otro tipo de valores, pero que creo que es un buen punto de partida para construir un mundo más decente. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que la emulación, que durante mucho tiempo ha venido desde Europa hacia aquí, tome una dirección contraria, sea desde aquí hacia allá. Es decir, que, igual que por ejemplo estamos cada vez viendo más con envidia cosas de China. Eso no ocurría hace 5 años, y hace 10. Claro. Ya vamos viendo el desarrollo de China y dices, esto es muy espectacular, sobre todo el desarrollo tecnológico. Estamos viendo el bienestar de ese pueblo y dices, venga, esto me parece que es bien interesante, ¿no? Claro, esa emulación va a derivar muchas murallas intelectuales, muchos diques intelectuales de las poblaciones occidentales frente a China. Y eso va a permitir empezar a dialogar una serie de cuestiones. Yo estoy planteando que México ahora mismo tiene muchos elementos para ser un faro de la izquierda mundial. No tanto porque el país esté mejor que Noruega, que es una tontería plantearlo así, no está mejor que Noruega. Pero la voluntad del gobierno, la voluntad de Morena, la voluntad de ese pueblo de avanzar es muy esperanzador, ¿no? Porque tienen ganas de cambiar, tienen ganas de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y esas ganas son las que tenemos que empezar a emular el mundo occidental, el mundo del sur. La solución, Mirelis, creo que pasa por que ustedes sigan con esa confianza en sí mismos, con que ustedes exijan a sus gobiernos que hagan bien lo que todavía no hacen bien. La violencia en México tiene que solventarse, las enormes desigualdades que hay en ese país son una asignatura pendiente, la violencia en Colombia sigue siendo también una asignatura pendiente, las disparidades entre las zonas del país. Estuve la semana pasada en el Caquetá. Bueno, pues no tiene nada que ver el Caquetá con Bogotá. Por tanto, hay que terminar con esas enormes disparidades. Venezuela tiene que acabar con la ineficiencia del Estado, donde está intentando con el Estado popular intentar mejorarlo, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Ahí los pueblos tienen que seguir presionando, ¿no? Yo creo que en un mundo tan interconectado, yo creo que los países europeos vamos a ir mirando, ¿no? Hacia los países del sur, ya digo, porque la perspectiva de Europa es una perspectiva de guerra y de miedo, mientras que la perspectiva, en este caso, de América Latina, es una perspectiva de esperanza. Siempre la esperanza, como decía Espinosa, es una pasión más hermosa que el miedo. Gracias, profe. Muchísimas gracias, como siempre, un invitado de lujo y pues nada, siempre bienvenido a nuestro espacio, que estas charlas, estas enseñanzas nos aportan muchísimo y nos permiten crecer más como comunidad. Es un mundo confuso, y fijaos que durante mucho tiempo hemos interpretado el mundo sobre ideologías, derecha e izquierda, y hoy ya no es tan así. Hoy hay un regreso al territorio como una respuesta a esa globalización que nos decía que lo territorial no sirve. Hoy la gente se aferra al territorio. Y por ejemplo, una diferencia entre Europa y América Latina es que la reclamación territorial la ha hecho de izquierda. Nadie hay más colombiano que Petro, nadie hay más venezolano. Nicolás Maduro, nadie más mexicano que Claudia Sheinbaum o López Obrador. En cambio, la reclamación de España, de Francia, de Alemania se la hemos dejado a la derecha y tenemos esa dificultad, es una asignatura pendiente, ¿no? Y fijaos que ese acercamiento territorial tenemos que inyectarlo. Es decir, para América Latina, por ejemplo, Rusia es un aliado más que Estados Unidos, pero Rusia en Europa es aliado de la extrema derecha. Fijaos qué contradicciones. Los amigos de Putin son Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Abascal, Orbán, la extrema derecha.
Por eso una de las cosas que me gusta mucho de América Latina es, por ejemplo, el ALBA, donde es, vale, hacemos alianzas territoriales, pero vamos a ir caminando también para que esas alianzas territoriales, ese internacionalismo, tenga también contenidos ideológicos, contenidos de clase, de género, de raza, donde las alianzas, las uniones regionales estén acompañadas de un compromiso contra las desigualdades de clase, contra las desigualdades de género, entre hombres y mujeres, contra las desigualdades de raza. Porque son horizontes hermosos que nos obligan a seguir peleando. Así que no hay otra. Así que seguramente dentro de poco podremos volver a vernos y seguiremos teniendo muchos elementos de los que hablar porque habrá todavía mucha tarea pendiente. Mucha tela para cortar. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Vince, al profesor Juan Carlos, como siempre, invitado de lujo, como lo dije anteriormente, y a nuestra audiencia de Prensa Alternativa, que como siempre nos acompaña en estas emisiones de estos especiales. Y bueno, los seguimos invitando a que se sumen a nuestro canal, a que activen la campanita, a que se sigan suscribiendo. Muchísimas gracias. Hasta que nos volvamos a encontrar.